siempre tratando como de abordar. La, la idea de esta charla es pues que sea lo más práctica posible. Lo más práctica, porque yo sé que realmente es un desafío, o sea, la diabetes es un desafío, tal vez no de la clínica diaria, porque estoy segura que no todos los colegas tienen tantos pacientes con diabetes. Yo como me dedico a esto, pues sí tengo bastantes, pero sin duda es un desafío y estoy segura que más de uno aquí se ha tocado partir la cabeza con un caso de diabetes complicado. Entonces, primero voy como a hablar simultáneamente un poquito de perros y gatos y las principales diferencias entre los dos. Hay algunas cosas que aplican para los dos, hay algunas cosas en que sí son bastante diferentes. Eh, en el caso de los gatos, o sea, ya hablando desde las causas de la diabetes, ya en perros y gatos vamos a tener diferencias. En perros se conoce lo que se conoce en humanos como diabetes tipo 1, tiene que ver más con un tema de genético y destrucción autoinmune de las células beta, que son las que producen la insulina propiamente. Entonces, en el caso de los perros, la principal causa va a ser la genética y además de eso, factores desencadenantes, o sea, factores que van, tal vez el perro ya tiene una predisposición genética, pero estos factores van a acelerar el proceso para que se desarrolle la enfermedad. Eh, en el caso de los gatos, se habla más de un tema de resistencia insulínica. Entonces, en este caso, las células beta puede haber una destrucción parcial o total. Y en los gatos existe la particularidad de que la obesidad juega un papel sumamente importante porque es la principal causa de resistencia insulínica. Esto no quiere decir que en perros la obesidad no sea importante porque siempre va a ser un factor desencadenante, pero generalmente los perros ya tienen esa predisposición. O sea, ya probablemente las células beta del páncreas de ellos ya no estaban funcionando, ya venían con una destrucción parcial y después, o sea, y la diabetes contribuyó a que esa destrucción se acelerara un poco más y que acelerara el proceso para desarrollar la diabetes. Como en los gatos, la principal causa es la obesidad, entonces en los gatos sí existe una posibilidad de remisión de la diabetes. En cambio, en los perros es bastante raro. Hay algunos reportes de hembras no castradas que al momento de la castración entran en remisión, pero son casos súper raros, no es común. Y en gatos sí tenemos esta posibilidad. En gatos, entre más anoréxico esté el gato, digamos, si ya ha perdido demasiado peso, se ha encontrado una relación en que entre más flaco, o sea, más peso haya perdido, la posibilidad de remisión disminuye. Entonces, en perros, en gatos en que diagnosticamos la diabetes cuando todavía son obesos, tienen una posibilidad mayor de remisión, o por lo menos eso es lo que se ha visto. En los perros, la castración en hembras es súper importante. Los niveles, por el tipo de ciclo que tiene la perra, los niveles de progesterona son un factor también de resistencia insulínica súper importante. Esto no ocurre con los gatos. Entonces, en las hembras, si nosotros diagnosticamos una hembra con diabetes y que no está castrada, ya nosotros tenemos que presupuestar que en el momento en que esa perra ya esté un poquito más estable, tenemos que castrarla. Sí o sí, hay que castrarla y esto los propietarios tienen que entenderlo bastante o tienen que quedarles bastante, tienen que tener bastante presente de que esa perra hay que castrarla porque si no, la diabetes va a ser súper difícil de controlar. Siempre que entre en diestro, que es cuando tenemos los niveles de progesterona más altos. Eh, Otra diferencia entre perros y gatos son las enfermedades concomitantes, o sea, otras endocrinopatías que van a presentarse junto con la diabetes. En el caso de los perros, la más común es el Cushing o hiperadrenocorticismo, y en el caso de los gatos es la acromegalia, que ya más adelante los vamos a mencionar un poquito más. Los signos clínicos, estoy segura que todos los conocen. Los más clásicos son poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso
Y en el caso de los perros, las cataratas o la ceguera súbita, que es muchas veces es el principal motivo de consulta. A veces los propietarios como que no le dan tanta relevancia a la poliuria, a la polidipsia, a veces creen que es porque está más viejito, entonces está tomando más agua, está orinando más y no lo ven como algo anormal y a veces llegan a consulta porque el perrito se quedó ciego de un día para otro. Y hasta ese momento es que se dan cuenta que es diabético. Entonces, estos van a ser los signos más clásicos. Definitivamente, siempre que uno le pregunte a un propietario si ha notado que el paciente, el perro o el gato, está tomando más agua, generalmente sí es perceptible para ellos. O sea, donde uno les pregunta, sobre todo en los perros, cuando uno les pregunta, ellos sí, o sea, definitivamente sí han notado, nada más que no le han dado la relevancia que tenían que darle, ¿verdad? Pero sí son signos muy marcados, o sea, sí es muchísimo lo que orinan, en el caso de la diabetes es muchísimo lo que orinan y es muchísimo lo que toman agua. Y la pérdida de peso también es algo que los propietarios notan bastante. En el caso de los gatos, cuando la diabetes ya está un poquito más avanzada, podemos ver la neuropatía diabética, que como en el caso de la foto, que ya se ven con un caminar plantígrado. Eh, Esto sucede en gatos. Y si ya diagnosticamos una diabetes y ese paciente estaba con vómito, diarrea o pérdida de apetito, ya se nos tienen que encender las alarmas de que ese paciente puede estar en cetoacidosis. No son signos propiamente, o sea, de la diabetes cuando está empezando, estos son síntomas ya de un inicio de cetoacidosis, entonces ya hay que prestar mucha atención porque son pacientes que probablemente vamos a tener que internar. Podría ocurrir también un caso concomitante de pancreatitis que podría tener estos mismos síntomas, sin embargo, o de las tres juntas inclusive, o sea, que ya esté en cetoacidosis y que además estén con pancreatitis también. Si el paciente ya está en cetoacidosis, va a haber deshidratación y probablemente una respiración más forzada. Bueno, estos son algunos perfiles que tenemos en Ormovet, ya entrando en la parte de diagnóstico. La parte de diagnóstico de diabetes no debería ser complicada. Yo siento que a veces nos complicamos más de la cuenta con el diagnóstico, cuando en realidad no, el diagnóstico yo creo que no debería ser el problema y lo más complicado es el manejo como tal. Nosotros tenemos estos perfiles, uno para diabetes canina y otro para diabetes felina. En el caso de diabetes canina, pues esto es lo que incluye la glucosa, LT, fosfatasa, triglicéridos, colesterol, hemograma y el urianálisis. Lo que es indispensable para diagnosticar la diabetes y en perros, básicamente lo que necesitamos es una glicemia y un examen de orina. Y eso debería ser suficiente para diagnosticarlo. Nosotros en los perfiles incluimos todo lo demás porque nosotros deberíamos de tener como el escenario del paciente lo más claro posible antes de empezar el tratamiento. Si nosotros vamos a empezar un tratamiento con insulina, deberíamos de tener muy claro si ese paciente además puede tener una colestasis, además puede tener una hiperlipidemia, porque ya de primera entrada son cosas que probablemente vamos a tener que tratar. Y si no en el camino, esas cosas nos van a empezar a estorbar en el tratamiento. Nos van a empezar a generar resistencia insulínica, son esos pacientes que entonces ya en medio tratamiento tenemos que hacerles más exámenes y lo ideal sería que ya tuviéramos esa información desde antes. En el caso de la diabetes felina, en este perfil ya incluimos lo que es la fructosamina y ya vamos a ver por qué. En gatos, el diagnóstico sí puede ser un poco más complejo que en perros, eh, y ahí sí ya tenemos que recurrir a otros exámenes, además del urianálisis y de la glicemia. Algo importante que hay que tomar en consideración a la hora de enviar las muestras a laboratorios, sobre todo con las glicemias que hacemos en suero, son las interferencias. La glucosa puede verse afectada por hemólisis, por lipemia, pero más importante por el consumo in vitro que puede haber desde que tomamos la muestra y la mandamos al laboratorio. Entonces, siempre que nosotros mandemos al laboratorio una glucosa en suero, tenemos que tomar en consideración que puede estar subestimada.
y entre más tiempo haya pasado para mandar la muestra, pues más subestimada va a estar. En el caso de los gatos, el estrés juega un papel súper importante. La hiperglicemia por estrés es súper común y no solo la hiperglicemia, sino que el gato inclusive puede llegar a tener glucosuria por estrés. Entonces, por eso les comento que ya el diagnóstico en gatos sí puede ser un poco más complejo. Entonces, lo que acabamos de hablar, en perros, una hiperglicemia en ayuno y glucosuria debería de ser suficiente para diagnosticar la diabetes. Y sobre todo, si ya tiene cuerpos cetónicos, pues ahí lo terminamos de confirmar y además de que sospechamos de que puede haber una cetoacidosis. En el caso de los gatos, va a haber una hiperglicemia en ayuno, va a haber glucosuria, pero además de esto, tenemos que medir la fructosamina porque, como ya les mencioné, en gatos puede haber hiperglicemia por estrés. Un punto importante aquí, por ejemplo, en los perros, he visto mucho que a veces para el diagnóstico siempre hacen curvas de glucosa. Ya vamos a ver para qué son las curvas de glucosa, pero no necesariamente hay que utilizarlas para un diagnóstico. Nosotros ya teniendo una hiperglicemia y una glucosuria, ya eso debería ser suficiente. Entonces ahí podríamos omitir la curva de glucosa. Las curvas de glucosa ya lo vamos a ver, pero se utilizan más que todo para control de tratamiento y no para diagnóstico. En el caso de los gatos, a veces sí se puede acostumbrar a hacer glicemias en ayuno, glicemias después de postpandriales, sobre todo en gatos donde hay sospecha de prediabetes. Sin embargo, el término de prediabetes es un poco controversial, pero en realidad yo lo que utilizo más es la fructosamina. Y ya hablando de lo que es la fructosamina es una proteína glicada. Con la fructosamina hay que tener mucho cuidado a la hora de solicitar el examen y de interpretarlo, porque además, porque a pesar de ser muy útil en el diagnóstico, sobre todo de gatos, se puede ver afectada por muchísimas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretarla. Es un examen que se afecta muy fácil por interferencias, entonces hemólisis, lipemia, lo puede aumentar, lo puede disminuir. Eh, Siempre, al ser una proteína, siempre se debería de medir junto con la albúmina, porque se ve afectada por la concentración de proteínas que tenga ese paciente, entonces siempre hay que medirlo, por lo menos junto con la albúmina. Pero, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, la fructosamina se puede aumentar por todas estas causas que no tienen nada que ver con diabetes. Entonces, una muestra hemolizada, hiperazotemia, una hiperlipidemia, un hipotiroidismo, todo esto puede aumentar falsamente la fructosamina. Y hay otras causas que, por ejemplo, el hipertiroidismo y la hipoalbuminemia y el manejo de la muestra, o sea, muestras que tal vez no se conservaron bien o tomamos la muestra y la mandamos muchos días después, todo eso puede disminuir la concentración de fructosamina. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretarla sobre todo. Entonces en los gatos, ¿qué hacemos? Pues medimos la glicemia, hacemos urianálisis, medimos fructosamina con albúmina. Esto es súper importante, siempre medir la albúmina. De otras alteraciones que podemos encontrar, sobre todo en la bioquímica sanguínea y en el examen de orina, son hiperlipidemias. Es bastante común ver pacientes diabéticos con colesterol y triglicéridos altos, sobre todo cuando hay otras endocrinopatías de fondo. Por eso tenemos que acostumbrarnos mucho a siempre hacer el perfil lipídico. Si nosotros diagnosticamos una diabetes, siempre hagan colesterol y triglicéridos y ojalá también HDL y LDL, porque estos son factores muy comunes de resistencia insulínica y además nos pueden guiar un poquito de si ese paciente puede tener otra endocrinopatía o no. Los incrementos de ALT son comunes, el incremento de fosfatasa o GGT son relativamente comunes también. Son pacientes que pueden tener problemas de vesícula, sobre todo si tienen otras endocrinopatías. La lipasa, si están con pancreatitis, pueden tener la lipasa canina, pancreática canina aumentada.
Pueden tener hiperazotemia, ya sea prerrenal por deshidratación o renal, ya porque una diabetes avanzada sí puede contribuir a que se desarrolle una insuficiencia renal, y puede haber hiper o hipoalbuminemia. En el caso de el urianálisis, la densidad es bastante importante. El urianálisis también es un examen que nosotros subestimamos y que siempre deberíamos de hacer, siempre debería formar parte de los exámenes de control, inclusive exámenes de control anual en un paciente sano, deberíamos de incluir el examen de orina. Los pacientes con diabetes tienden a tener la densidad normal o aumentada, porque la glucosa, cuando nosotros medimos la densidad, nosotros lo medimos por un refractómetro, que es con el paso de la luz. Cuando hay presencia de glucosa en la orina, esta densidad se puede sobreestimar. Entonces, lo esperable es encontrar una densidad normal o aumentada, a pesar de que ese paciente esté con poliuria polidipsia, la densidad va a estar aumentada. Debería llamarnos la atención si un paciente diabético tiene una densidad disminuida, porque a pesar de la glucosuria, que ese paciente tenga una ansiedad disminuida, debería de indicarnos o que puede haber un problema renal o que puede haber un Cushing, por ejemplo. Entonces, un examen tan sencillo ya nos puede dar mucha información. Además de que las infecciones urinarias, o sea, otro motivo por el que deberíamos de hacer urianálisis, es porque las infecciones urinarias son súper comunes en pacientes diabéticos. Suelen ser infecciones recurrentes, infecciones multiresistentes que nos complican todo el cuadro, y eso es un dolor de cabeza. Pero siempre deberíamos de tener presente que eso puede estar ocurriendo y que también es un factor de resistencia insulínica súper importante. Ya de los cuerpos cetónicos ya hablamos un poco. Si hay cuerpos cetónicos en orina, deberíamos de sospechar de cetoacidosis. No todos los pacientes con cuerpos cetónicos en orina quiere decir que están en cetoacidosis, entonces ahí es donde la clínica juega un papel muy importante, y además lo ideal sería medir esos cuerpos cetónicos en sangre. Esto solo se hace por medio de un glucómetro muy específico de uso humano, que además de tener tiras para glucosa, tienen también tiras para medir el beta-hidroxibutirato. Entonces, si ya en sangre eso no sale aumentado, podemos confirmar la cetoacidosis. Pero tal vez una forma más práctica sería, si no tenemos el glucómetro, sería pues guiarnos por la clínica del paciente, si ese paciente está con vómitos, si ese paciente está con pérdida de apetito, además de eso tiene cuerpos cetónicos en orina. Lo ideal sería medir electrolitos y bicarbonato para ver si está en acidosis. Todo eso, si no podemos medir los cuerpos cetónicos en sangre, eh, pues lo ideal sería agarrarnos de lo que sí tenemos para saber si puede estar en cetoacidosis o no. Y ya ahí sí requieren internamiento, requieren terapia de fluidos, requieren infusión de insulina rápida. Entonces el manejo va a ser completamente distinto. En sospecha de endocrinopatías también es súper importante siempre hacer el ultrasonido. No hay paciente mío que yo no le mande a hacer ultrasonido. Absolutamente todos tienen ultrasonido, porque es también demasiada la información que nos puede dar. Eh, Aunque no sospechemos de otras enfermedades hormonales, siempre es súper importante. Ya hablando específicamente de tratamiento, Eh, ya esta para mí es como la parte más compleja, la parte, porque aquí el papel obviamente del propietario, el propietario aquí ya entra en juego, y mucho de lo que tiene que ver con el control adecuado de la diabetes tiene que ver con los propietarios. Entonces, ya desde la anamnesis nosotros tenemos que tener cosas muy presentes sobre qué y cómo, o qué información es relevante antes de yo empezar el tratamiento con ese paciente. Entonces, por ejemplo, desde el estilo de vida que tienen esos propietarios, el estilo de vida que tiene ese paciente, como que, por ejemplo, las horas de comida, las horas de ejercicio, si el propietario se va a trabajar todo el día y el perro se queda en la casa solo todo el día,
Si más bien es alguien que trabaja desde la casa y puede estarlo monitoreando mejor. La dieta, si es un paciente que está acostumbrado a que le den comida casera, si es un paciente que está acostumbrado a que siempre le revuelvan el concentrado con algo, son los hábitos para comer, si está acostumbrado a comer 2 veces al día, o si come 3 veces al día, o si come cuando quiere. En el caso de los gatos, nosotros sabemos que los gatos no tienen horarios de comida, entonces ya esos son otros 100 pesos. Eso también ya eh, tiene que ver mucho la diferencia de manejo entre el perro y el gato, precisamente por esto, porque los hábitos de comida son bastante diferentes. Y siempre hacer exámenes de control general, o sea, un hemograma, una bioquímica general, y tener siempre toda esta información antes de nosotros empezar el tratamiento. En cuanto al tipo de insulina, vamos a hablar de las insulinas que tenemos disponibles en el país. Sí existen insulinas de uso veterinario, pero aquí no las tenemos. Sin embargo, pues en la gran mayoría de los casos, las insulinas de uso humano nos funcionan bastante bien. Aquí lo más importante es tal vez saber en qué situaciones se usa cuál insulina y cuál es la insulina indicada para cada especie. La insulina rápida es una insulina de rápida acción, así como lo dice la propia insulina. Es una insulina que actúa muy rápido. Si nosotros viéramos una curva de un paciente que está siendo tratado con insulina rápida, nosotros vamos a ver que lo inyectamos y que más o menos entre 1, máximo 5 horas después, pero más o menos entre 1 y 2 horas después va a tener un pico. O sea, la glucosa va a bajar súbitamente y después va a volver a aumentar. Eso es porque es de acción rápida. Estas insulinas generalmente se usan en casos de cetoacidosis. Entonces se pueden usar como infusiones o inclusive en ciertos casos se puede usar como intramuscular o subcutáneo, pero específicamente en casos de cetoacidosis. Ya cuando nosotros mandamos al paciente para la casa con el tratamiento con insulina, la insulina rápida definitivamente no es la opción indicada de insulina. Esta lo utilizamos solo durante el internamiento. Y lo digo porque ya he visto pacientes que los mandan a la casa con insulina rápida. Y obviamente, si lo inyectan 2 veces al día, la mayor parte del día ese paciente está con hiperglicemias y tal vez en 2 momentos del día se haya tenido un bajonazo súbito y después el resto del día obviamente con hiperglicemias porque el efecto de acción de esta insulina es rápido. En el caso de la NPH es más indicada en caninos, la NPH no está indicada en felinos y es una insulina de acción intermedia, o sea que ese periodo de acción y ese pico de insulina va a tardar más, no va a ser tan rápido como el de la insulina regular. El pico generalmente se da de 4 a 6 horas después, sin embargo esto puede variar mucho de un paciente para otro. Por aquí les puse las dosis también. La dosis inicial es de 0.25 a 0.5 unidades por kilo, 2 veces al día. Y después tenemos las insulinas de acción prolongada. El nombre comercial de estas son Lantus, que es la glargina, que es la más utilizada, o la Determir, que el nombre comercial es Levemir, pero este hay que evitar utilizarlo al máximo porque es una insulina muy potente y se usa en casos severos de resistencia insulínica. No es una insulina de primera elección. Las más utilizadas en el caso de los perros son la NPH y la glargina. La decisión de cuál utilizar, pues depende mucho en realidad del criterio médico que tenga cada uno o de las preferencias que ya uno ha tenido por experiencias anteriores. La literatura inclusive generalmente habla de la NPH como de la primera elección. Sin embargo, pues eso también puede ser un poco controversial porque, como les digo, depende mucho del criterio médico y de la experiencia que haya tenido uno con cada insulina. Yo personalmente, si es un paciente que veo que, por ejemplo, un perro que no va a ser tan complicado, eh,
que no le veo cara como de que tenga otras endocrinopatías, que es una diabetes que no estaba tan avanzada. Ahí generalmente mi insulina de primera elección siempre es la NPH. Muchas veces durante el camino hay que cambiar esa insulina porque precisamente en los controles de curva de glucosa uno se da cuenta tal vez que esa insulina no es la ideal para ese paciente, entonces ahí ya decido cambiar a glargina. Pero a veces sí entro con glargina de una vez si yo veo que son pacientes que sí pueden tener cierta resistencia insulínica. Sobre todo porque por ser de acción prolongada. Entonces, es más común ver una NPH, porque las insulinas, digamos, nosotros podemos hablar que en principio, por ejemplo, una NPH tiene un pico de acción a las 4 o 6 horas. Esto va a variar mucho de paciente para paciente. Y tal vez lo más común es que el tiempo de acción de la NPH en ciertos pacientes no tarde las 12 horas, sino que la metabolizan mucho más rápido y en lugar de tardar 12 horas, tardó 7 horas, por ejemplo. Eso es más común con la NPH. La glargina no pasa tanto esto, más bien pasa lo contrario. En la mayoría de los casos, ¿verdad? No, eso no quiere decir que no pueda pasar al revés. Más bien con la glargina uno ve efectos en algunos pacientes que tarda más de las 12 horas. Y son pacientes precisamente que tienen más riesgo de hipoglicemia. En el caso de los gatos, la insulina indicada es la glargina, o sea, la Lantus. En gatos sí, esta va a ser la insulina de primera elección. La NPH ya se ha visto que no funciona bien en gatos, entonces en el caso de los gatos sí definitivamente la de primera elección va a ser la glargina. Esto es para mostrar un poquito precisamente cómo es que trabaja cada insulina, ya viéndolo en una curva. Entonces, por ejemplo, ahorita de las que hablamos, la insulina regular, que es la insulina rápida, si ustedes ven, tarda menos tiempo, ¿verdad? El efecto dura menos tiempo y tiene un pico bastante pronunciado. En cambio, en la NPH vamos a ver una curva similar a esta, o por lo menos eso es lo que esperaríamos ver, donde el efecto va aumentando poquito a poco, hasta que llega un pico. En este pico es cuando va a tener la glicemia más baja y el efecto comienza a disminuir. En teoría, empieza a disminuir ya en el momento en que le toca la siguiente dosis, ¿verdad? En el caso de la glargina, el efecto se ve más como esto. Entonces, uno va a ver glicemias como más estables durante todo el día. En el caso de la glargina, se habla que es como la insulina que más se asemeja a cómo funciona la insulina naturalmente en el cuerpo. Pero esto quiere decir entonces que, por ejemplo, nosotros liberamos más insulina cuando comemos, ¿verdad? Entonces, los pacientes que están con glargina cuando comen pueden tener ciertos picos de postpandriales, o sea, que más bien pueden tener ciertos bajonazos después de que comen. Y aquí la dieta pues juega un papel súper importante porque ya sabemos que hay ciertos alimentos que tienen un índice glicémico mayor y otros alimentos que tienen un índice glicémico menor. Y cuando están con glargina, esto puede ser más pronunciado, puede ser más evidente que con una NPH. La de Tremir, que fue la que les mencioné que se usa en casos muy excepcionales, es también de acción prolongada y también se va a ver glicemias un poquito más estables a lo largo del día. En cambio, con la NPH nosotros sí vamos a ver más diferencias. O sea, que en la pura mañana, por ejemplo, esté en 350, después bajó a 300, después subió un poquito otra vez a 320, después empezó a bajar y ya otra vez a subir. Entonces hay como más fluctuaciones de glucosa en el caso de la NPH. Ya cuando iniciamos con tratamiento, algo muy importante que hay que tener en consideración es que siempre lo más recomendable va a ser empezar con dosis bajas. Ahorita vamos a hablar un poco de cuáles son los errores más comunes que se cometen,
pero el principal tiene que ver con esto. Nosotros a veces cometemos el error de querer en la primera semana de tratamiento, inclusive el mismo día de haber empezado el tratamiento, ya queremos ver glicemias de 100. Y eso no va a pasar. O sea, no, obviamente si entramos con dosis muy altas sí puede pasar, pero no es lo indicado. El organismo, por ejemplo, en el caso de los perros, que ellos no están produciendo insulina, cuando nosotros empezamos el tratamiento con insulina hay que darle chance a ese organismo que se empiece a acostumbrar al efecto de la insulina. Si nosotros empezamos de una vez con dosis muy altas por querer ver glicemias bajas, ya después a las semanas eso nos va a pasar la factura y son pacientes que van a empezar a presentar hipoglicemias, porque ya si empezamos, por ejemplo, con un chihuahua, una dosis de 6 unidades, todo el mundo va a estar contento la primera semana porque ya va a tener glicemias súper lindas, pero ya a las 3 semanas, cuando ese paciente ya esté más sensibilizado a la insulina, va a empezar a manifestar hipoglicemias. Ya esa dosis a las 3 semanas puede ser muy alta para ese paciente. Y algo que tenemos que tener claro nosotros y que tenemos que dejarle claro a los propietarios es que una hipoglicemia es más peligrosa que una hiperglicemia. Entonces, desde el primer día de consulta, estas consultas yo generalmente tardo mínimo 1 hora porque es demasiada la información que uno tiene que dar a los propietarios y parte de lo que hay que dejarles muy claro es que no podemos pretender que durante esta primera semana ya las glicemias estén normales. Es muy normal durante la primera semana todavía haber glicemias de 400, inclusive a veces se estresan porque a veces le ponen los sensores y a cada rato les tira high, high, high. Pero si uno les pregunta por la parte clínica, el paciente está mejor, realmente. La poliuria y la polidipsia es lo primero que empieza a mejorar. Entonces, esto es muy importante enfatizarlo y decirles que ya el hecho de que la parte clínica ya vaya mejorando ya es un buen indicador de que el tratamiento sí está funcionando. Pero no podemos cometer el error de empezar a hacer aumentos de dosis muy rápidos o empezar con dosis muy altas por querer ya ver glicemias más bajas y menos si el paciente ya está con una poliuria polidipsia más controlada. En la clínica, pues podríamos, el día que se inicia el tratamiento, podríamos hacer ciertas mediciones de glicemia, no necesariamente una curva completa, pero sí podríamos hacer ciertas hiperglicemias para mandarlos a la casa más tranquilos, de que ya sabemos que no va a tener hipoglicemias y lo podemos mandar tranquilo a la casa. Yo en realidad no lo hago tanto porque los mando con dosis bajas y yo, y pues uno sabe que son muy raros los casos en que una dosis baja el primer día de tratamiento vaya a producir hipoglicemias. Pero si hacemos eso más que todo para esto, como para estar tranquilos de que lo podemos mandar a la casa sabiendo que no va a llegar a manifestar ningún tipo de hipoglicemia. En cuanto a las indicaciones y parte de lo que tenemos que siempre poner atención a la consulta o que tenemos que, parte de la información que tenemos que dar a los propietarios es el tipo de jeringa que vamos a utilizar, dónde aplicar esa insulina, el manejo de la insulina, la comida, que es tal vez lo más complicado, y el ejercicio. Sí es importante que estos pacientes hagan ejercicio, no debería ser a cualquier hora del día, y eso ya lo vamos a ver por qué. En cuanto al tipo de jeringas, de las que conseguimos acá, hay, o sea, idealmente siempre usar jeringas para insulina, idealmente no usar las jeringas de estas de 1 ml, sino las que vienen en unidades. Estas jeringas son las más comunes y las que vamos a encontrar más fácil, que son las que dicen 100 unidades aquí abajo, y hay otras que en lugar de 100 dice 50. Esto es muy importante que los dueños entiendan que estas dos jeringas son diferentes. En el caso de las jeringas de 100 unidades, cada rayita equivale a 2 unidades. En el caso de las jeringas de 50 unidades, cada rayita equivale a 1 unidad.
Entonces, si nosotros hacemos cambios, si el propietario, por ejemplo, un día fue a la farmacia y le vendieron de 50 unidades en lugar de las de 100 que venía usando, pues va a ponerle una dosis menor, porque en la de 100 unidades ellos sabían que tenían que ponerle 2 rayitas. Si ellos le ponen 2 rayitas en la de 50 unidades, le están poniendo menos dosis, ¿verdad? Porque en estas cada rayita equivale a una unidad. Si pasa lo contrario, es todavía más peligroso porque van a sobredosificar a ese paciente. Entonces, tanto nosotros como ellos tenemos que tener muy claro esto, que las jeringas son diferentes. Las de 50 unidades cuesta más conseguirlas, sin embargo, yo siempre les recomiendo que traten de conseguir esas porque los ajustes de dosis precisamente son más fáciles. Si tenemos que poner, por ejemplo, 3 unidades, va a ser más fácil en una de 50 que en una de 100, donde cada rayita equivale a 2, ¿verdad? Y están también los lapiceros, en el caso de la Lantus, creo que de NPH no he llegado a ver, hay como más escasez de lapiceros, pero con la Lantus sí hay. Se pueden usar, sin embargo, yo prefiero que sea con jeringa, inclusive los frasquitos que vienen adentro de estos lapiceros se puede sacar con jeringa. Entonces, yo prefiero eso porque a veces la aguja es demasiado pequeña y a veces le queda duda a los propietarios si entró la dosis o no entró la dosis. Además de eso, tienen que estarlo purgando antes de inyectar. Eh, Generalmente los pacientes míos que lo están usando generalmente son gatos, porque yo siempre como que les recomiendo tal vez inyectarlos en la pancita, que ya la piel es un poquito más delgada, pero meter esa agujita en el lomo de un perro, ojalá gordito, y pues sí, siempre la aguja es tan pequeña que sí queda como esa sensación de que no se le puso la insulina. En el caso de los perros, el lugar de aplicación pues, puede ser cualquiera, como lo indica la imagen. Lo ideal o lo que siempre les recomiendo es que sea, o sea, mantenerse en la misma zona, no necesariamente en el mismo lugar, pero sí en la misma zona, porque si un día lo inyectan aquí y otro día lo inyectan aquí, pues se cree que la absorción sí puede ser diferente en un lugar y otro, entonces nosotros en el tratamiento con insulina tenemos que ser como los más constantes posibles y eso de ser lo más constantes posibles incluye también mantenernos como en la misma zona de inyección para que la absorción sea lo más parecida posible con cada aplicación. Ya en el tema del manejo de la insulina siempre debería estar refrigerada, eh, eh, evitar la puerta del refrigerador porque es donde estamos abriendo y cerrando, entonces debería mantener una temperatura más constante. Tiene que estar protegida de la luz, entonces siempre mantenerla dentro de la cajita. Se recomienda que más o menos, o sea, ya después del mes de abierta una insulina, el efecto ya empieza a disminuir, el efecto de esa insulina. Entonces, después del mes de abierto, ya más o menos al mes y medio, deberíamos de recomendarles que ya consideren cambiarla para que no se desperdicie tanta insulina, pues tal vez sirve más utilizar los frasquitos que vienen en estos lapiceros. De la NPH también hay frasquitos chiquititos de lapiceros y en ese caso pues estarían desperdiciando menos insulina, porque a veces pacientes más pequeños no necesitan una dosis tan alta y tienen que desechar la insulina ya al mes de abierta y pues se pierde todo, ¿verdad? Y es una lástima. Entonces yo lo que les recomiendo a veces es que utilicen estos frasquitos, los más pequeños, los de lapicero. En el caso de la NPH si es una suspensión, entonces sí hay que homogenizarla antes de sacar la insulina. Eso es, no hay que agitarla, ¿verdad? Nada más moverla de un lado para otro para que se homogenice. En cuanto a la dieta, si es un paciente que sí come concentrado, pues tenemos varias opciones, varias marcas que son específicas para diabéticos. Las características que tienen estos alimentos son básicamente que son altas en fibra, son un poquito más altas en proteína y son bajas en carbohidratos y en grasas. Entonces, estas son las características que debería de tener, así hablando de forma general, las características que debería tener la dieta de un paciente diabético. Ahí sí hay que tomar
muy en cuenta la condición corporal del paciente, por ejemplo, si ese paciente ya estaba muy flaquito a la hora de que se diagnosticó, o si todavía estaba obeso, o sea, si todavía está obeso, vamos a necesitar hacerle una restricción calórica un poquito más importante porque necesitamos que ese paciente baje un poquito más de peso. Y por el contrario, si son pacientes muy flaquitos, más bien necesitamos que aumenten un poquito más de peso. Entonces, eso puede guiarnos un poquito en la toma de decisiones sobre cuál alimento darle. Lo más importante con la dieta, además de las características que ya les mencioné, es ser lo más constantes posibles con la cantidad diaria que se le da a ese paciente, con los horarios y en gatos, importante incluir la dieta húmeda también. En cuanto a la cantidad, nosotros tenemos que indicarle al propietario cuántos gramos diarios debería de darle de alimento a ese paciente. Entonces, decirle, generalmente se les indica que coman 2 veces al día, sin embargo, hay pacientes en que podemos darles 3 veces al día. Eh, Como les digo, con la diabetes hay con mucha tela que cortar, ¿verdad? Entonces, yo podría sentarme a hablar de diabetes y de la dieta y de todo durante un solo módulo, eh, pero ahorita como estamos hablando de generalidades, pues no puedo ahondar tanto en ciertas cosas, pero sí hay pacientes donde yo les recomiendo que coman 3 veces al día, dependiendo de los hábitos de ese paciente, dependiendo de si el propietario puede darle de comer 3 veces al día, pero en la gran mayoría de los casos comen 2 veces al día. Y en el caso de los gatos, pues les queda a disposición, pero se intenta por lo menos de que sí coman la misma cantidad diaria siempre. Bueno, ahora sí, con la curva de glucosa, que tal vez creo que es donde puede haber más dudas. Las curvas de glucosa deberían de hacerse con cada ajuste de dosis. Entonces, la primera indicación de cuándo realizar una curva de glucosa es cuando necesitamos ajustar dosis. Entonces, siempre que nosotros empezamos un tratamiento, empezamos a la dosis mínima, por lo menos eso es lo recomendado, y de 7 a 10 días después de que empezamos el tratamiento, ya deberíamos de estar haciendo una curva de glucosa. Hay que dejarle muy claro a los dueños que los controles son súper importantes. Con la curva de glucosa nos da muchísima información. En estos primeros ajustes hay que hacer curvas de glucosa. En estos ajustes la fructosamina no nos va a dar toda la información que nosotros necesitamos para decidir si hay que aumentar o disminuir la dosis de ese paciente. Entonces, las curvas de glucosa para estos ajustes son súper importantes. Para que, o sea, un paciente que ya nosotros consideramos como controlado, un paciente diabético controlado, puede tardar de 1 a 2 meses, o sea, para que nosotros digamos, sí, tiene unas glicemias lindísimas, y esto puede variar mucho de si el paciente puede tener alguna sospecha de otra enfermedad hormonal o no. Inclusive podría extenderse más si tuviera alguna otra enfermedad hormonal de fondo o algo más complejo que le esté generando una resistencia. Las curvas de glucosa, además de ayudarnos en los ajustes de dosis, nos va a dar información de cómo está actuando la insulina en ese paciente, en qué momento del día está teniendo un pico, por ejemplo, en el caso de la NPH, si ese paciente, por ejemplo, lo está teniendo 4 horas después de la inyección, 5 horas después, y esta información es muy importante, saber en qué momento está teniendo el pico y cuánto le está durando el efecto de la insulina a ese paciente, porque cada paciente es distinto. Hay pacientes en que la insulina les tarda más tiempo el efecto, hay pacientes en que el efecto dura menos, entonces todo esto es súper importante, saber interpretarlo y saber determinar, ¿verdad? Cómo está haciendo el efecto de insulina en ese paciente. Nos ayuda también en casos de sospecha de resistencia insulínica y también cuando sospechamos de efecto Somogy. El efecto Somogy es también un término que ya no se utiliza tanto, de hecho en medicina humana ya no se utiliza, pero digamos que
en veterinaria se sigue utilizando, lo importante es entender qué es el efecto Somogy, ¿verdad? El efecto Somogy se habla cuando un paciente está teniendo hipoglicemias y de forma fisiológica ese paciente, en respuesta a esa hipoglicemia, tiene después una hiperglicemia. Entonces, si un paciente está presentando hipoglicemias, probablemente después de esa hipoglicemia va a venir una hiperglicemia. Y ya vamos a ver en los errores más comunes que se cometen en el abordaje de la diabetes, porque eso es tan importante. De cómo realizarla, se tiene que tomar la primer glucosa en ayuno, antes de la insulina y antes de comer. Entonces se le toma una glicemia, se le da de comer, se le pone la insulina a ese paciente. Podríamos hacer otra medición inmediatamente después de la insulina, no es necesaria. Yo usualmente lo que hago es que a partir de la insulina ya empiezo a medirlo cada 2 horas. Entonces, después de que inyectamos, se empieza a medir cada 2 horas o cada hora, dependiendo del caso, durante 12 o 24 horas, dependiendo del caso también. Nada más hay que tener en cuenta que no existen curvas perfectas. Las curvas, si hacemos un día una curva y al día siguiente otra, pueden haber cambios significativos entre una y otra porque son demasiados los factores que pueden influir en los niveles de glucosa de un paciente, desde estrés a que ese día se comió algo, ese día le dieron un snack, ese día corrió más porque lo llevaron a la finca. Entonces son muchos los factores que pueden generar esa variabilidad que al fin de cuentas es inevitable. De una forma general, obviamente la interpretación de la glucosa va a depender mucho del tipo de insulina que estemos utilizando. Entonces, como ya les mencioné, si utilizamos una NPH, que es de acción intermedia, los niveles de glucosa van a fluctuar un poquito más. Lo ideal, o sea, lo ideal, que no siempre es la realidad, es que la glicemia más alta del día esté más o menos entre 250 y 300. Esto en pacientes que ya tienen mucho tiempo con tratamiento, que ya están súper sensibilizados a la insulina y que ya están bastante controlados. Sin embargo, esto no es una realidad de todos los días. Generalmente la glicemia más alta del día, en el caso, si estamos utilizando NPH, va a ser la primera de la mañana, o sea, la de antes de la insulina. Generalmente esa es la glicemia más alta del día y puede andar entre 250 y 300 en un paciente controlado. La glicemia más baja obviamente ocurre cuando se da el pico de insulina y no debería de ser menor de 90. Deberíamos intentar mantenerla en 90. Estos son como ciertas referencias que podemos tomar en consideración sobre un paciente que ya uno puede considerar que está súper controlado, pero que no es tan fácil de llegar. Muchas veces lo que más importa es que el paciente esté bien, ¿verdad? Que esté estable, que no tenga poliuria polidipsia, que no haya seguido perdiendo peso, eh, que no esté desarrollando una insuficiencia renal. Entonces, muchas veces lo que importa es eso. A veces cuesta mucho llegar como al escenario ideal de curvas de glucosa. Y el promedio diario, digamos que podríamos hablar de forma general que lo ideal sería que se mantuviera como en 250. Bueno, esto respecto a las curvas de glucosa. Consideraciones que tenemos que tener, las marcas de glucómetro. No porque un glucómetro diga que es veterinario, ya quiere decir que es el ideal. No todos los glucómetros veterinarios que hay en el mercado han sido validados o se consideran que sea como el mejor para perros y gatos. El único de veterinaria, bueno, tal vez no el único, pero sí el que se ha visto mejores resultados es el Alpha Track. Ese no lo conseguimos acá en Costa Rica, eh, pero definitivamente de veterinaria yo podría considerar que sí es el mejor. En humanos hay ciertas marcas de glucómetros de humanos que sí podemos utilizar, principalmente que ya han sido validados, está comprobado que se pueden utilizar, son el AccuCheck. Hay varios tipos de AccuCheck. Los que están validados son el Guide, el Performa y el Active. De estos, generalmente recomiendo el Guide o el Performa porque el Active, la gotita
la tira pide que se ponga encima y no al puro borde, entonces eso puede complicar un poco a la hora de hacer la glicemia. Y el freestyle libre, que son estos sensores que se pegan en la piel, que también ya han sido validados para perros y gatos. Tener en consideración que el hematocrito puede afectar los niveles de glucosa, pueden subestimar o sobreestimar los niveles en glucómetros, el estrés, o sea, si hacemos curvas de glucosa en la clínica, siempre hay que tomar esto en consideración a la hora de hacer ajustes, o sea, que probablemente ese paciente en la casa está manejando glicemias más bajas de las que nosotros vimos en la clínica. Medicamentos como corticoides, que son los más comunes es lo más común de ver, o sea, ver pacientes que tienen hiperglicemias o que están descontrolados porque están tomando glucocorticoides. Bueno, la variabilidad que ya mencionamos y tomar en consideración eso, que la curva y la interpretación de la curva va a depender del tipo de insulina que estemos usando. Los lugares para medir las glicemias, de donde va a salir la gota más fácil, en el caso de los perros, es en la parte interior del labio. A veces el principal problema es que los glucómetros humanos necesitan una gotita un poco más grande que los glucómetros veterinarios. Entonces, generalmente necesitamos una gota considerable y donde nos va a salir mejor es en la parte interior del labio. Se pueden utilizar las almohadillas también y en gatos sí sería la orejita. Ahí, si nosotros lo iluminamos, le podemos mostrar al propietario a dónde está la vena para que ellos pinchen ahí. Y bueno, el freestyle libre que ya se los mencioné. Entonces, dentro de los errores más comunes, que ya se los he ido mencionando poco a poco, pero tal vez es lo que quiero como que quede más claro, de que no continuemos cometiendo esos errores. El principal que ya les mencioné es el de empezar con dosis muy altas o apresurarnos a hacer aumentos muy rápidos o muy grandes de dosis. He visto muchos pacientes que ya llegan con daños neurológicos irreversibles porque durante mucho tiempo estuvieron manifestando hipoglicemias y que no necesariamente siempre fueron hipoglicemias clínicas. Hipoglicemias persistentes durante mucho tiempo pueden llegar a producir daños neurológicos y muchas veces irreversibles. Entonces, este es el peor de los escenarios, ¿verdad? Entonces no hay que apresurarse con esos aumentos de dosis, no hay que apresurarse, no dejarnos presionar porque a veces son los mismos dueños los que se estresan porque ya se acostumbraron a medir las glicemias en casa o le tienen el sensor y pasan estresados porque les ven glicemias de 400 todavía. No tenemos que dejarnos presionar. Muchas veces nos llegan diciendo que es que solo glicemias altas, y entonces nosotros por la presión llegamos y hacemos aumentos muy grandes que después nos pueden pasar la factura. La insulina inadecuada, bueno, ya hablamos de cuáles son las insulinas indicadas en cada caso y para cada especie. Por ejemplo, el ejemplo más común es eso, que he visto pacientes con insulina rápida ya en tratamiento en la casa. He visto gatos con NPH. En el momento en que se hace el cambio de insulina ya es otra cosa distinta. La dieta poco controlada, el control de la diabetes depende en un alto porcentaje de la dieta que le estemos dando a ese paciente. Entonces, sobre todo en pacientes que comen dietas caseras, hay que tener un cuidado especial. Esa dieta tiene que estar muy bien formulada, en la medida de lo posible que no sea deficiente en nada. Entonces, deberían ser dietas, si son dietas caseras, que sean formuladas por un nutricionista. Eh, Otro error muy común que he visto es que a veces nos basamos en una sola medición de glucosa para hacer ajustes. Entonces, digamos, llegó el paciente a consulta y en ese momento ni siquiera iba en ayuno, le medimos la glicemia y estaba en 350, entonces le decimos, bueno, le vamos a aumentar la dosis en 2 unidades. Necesitamos la curva completa para poder tener toda la información de esos ajustes de dosis. Nosotros ya vimos que con una NPH, por ejemplo, esas glicemias van a fluctuar, entonces una sola medición en un consultorio donde el paciente está estresado, o sea, no es una referencia para nosotros hacer un ajuste de dosis. Además de eso,
otro error común que he visto es que se hacen ajustes con una única medición de glucosa y tal vez lo agarramos en un momento que estaba alto, pero estamos pasando, estamos omitiendo tal vez que ese paciente sí estuvo con hipoglicemias antes. Entonces, lo que estamos viendo nosotros en el momento en que hicimos la glucosa fue la hiperglicemia de un efecto Somogy. Entonces, puede ser contraproducente que más bien sea un paciente que estaba presentando hipoglicemias y nosotros le estamos aumentando la dosis. Le vamos a empeorar esas hipoglicemias, obviamente. Omitir factores de resistencia, o sea, no hacer todos los exámenes complementarios necesarios para nosotros tener el escenario más completo posible de posibles factores de resistencia, que son muchos en realidad, pero bueno, ya vamos a hablar de los más comunes. Otro error muy común es postergar el inicio de tratamiento. He visto pacientes donde intentan, digamos, un perro siempre va a necesitar insulina, un cambio de dieta no va a ser suficiente, una metformina no va a ser suficiente, siempre van a necesitar insulina. Entonces, no hay que postergar ese inicio de tratamiento porque inclusive si nosotros vamos a referir el caso a endocrino, nosotros deberíamos de mandarlo ya por lo menos con una dosis mínima de insulina porque son momentos para que ese paciente entre en cetoacidosis. Entonces, si postergamos más el tratamiento, más es la probabilidad de que ese paciente nos llegue un día ya descompensado, necesitando infusión de insulina, necesitando fluidos. Entonces, idealmente, si ya confirmamos el diagnóstico, empezar el tratamiento y si lo tenemos que referir, lo referimos, pero ya con el inicio de tratamiento. Bueno, en cuanto a la resistencia insulínica, que ya se las he mencionado bastante, siempre antes de sospechar de resistencia necesitamos una curva de glucosa. Siempre diferenciar si es una resistencia o si tiene que ver con un mal manejo en casa, por ejemplo, que los propietarios no estén dando el manejo adecuado a la insulina, lo estén inyectando mal, le estén dando de comer de todo. Entonces, siempre hay que descartar causas de mal manejo antes de nosotros concluir que puede haber algo que esté generando resistencia. Entonces, de las causas más comunes de resistencia, la hiperlipidemia es una de ellas. Entonces, especialmente en pacientes schnauzer, tenemos que tener cuidado porque la hiperlipidemia primaria asociada a la raza es súper común y esas hiperlipidemias hay que tratarlas porque si no nos puede generar resistencia. Entonces, siempre acostumbrarnos a hacer perfil lipídico en diabéticos. Las infecciones urinarias son muy comunes, es un factor de resistencia súper común y no deberíamos de empezar a tratarlas solo con un examen de orina, hay que hacer cultivo y hay que hacer antibiograma, porque muchas veces son infecciones urinarias multiresistentes. Entonces es mejor empezar esa infección, el tratamiento de esa infección en pacientes diabéticos ya con toda la información necesaria. La progesterona es un antagonista a la insulina, entonces como ya les mencioné, en perras no castradas, la progesterona es un dolor de cabeza y hay que castrarlas. Los tumores mamarios también pueden generar resistencia insulínica y pues la gestación, en casos de hembras preñadas. Dentro de las enfermedades hormonales, las más comunes que son de encontrar junto con la diabetes son el Cushing, que es la más común, y después el hipotiroidismo. Yo tengo pacientes que tienen las tres, entonces ya se podrán imaginar esos casos, ¿verdad? Que son, para estabilizar a esos pacientes son meses, mientras nosotros empezamos a tratar todo lo demás. Eh, Tal vez en el caso de Cushing, lo que hay que tener más cuidado es, si sospechamos de Cushing, hacer la prueba de supresión, que es la prueba de oro para diagnóstico de Cushing, hacerla en el momento ideal. Eh, es un error muy común que a veces en pacientes diabéticos descompensados, inclusive pacientes que están en cetoacidosis, llegan y les hacen una prueba para Cushing y pues el cortisol, que es lo que medimos en estas pruebas, va a estar sobreestimado.
El cortisol puede aumentarse por enfermedades, otras enfermedades de fondo, por estrés. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque sí nos puede afectar bastante el resultado. La prueba debería hacerse en los pacientes que estén lo más estables posibles de la diabetes, ¿verdad? Lo más estables posibles en cuanto hablando de diabetes. Y el hipotiroidismo, nada más prestar atención siempre al síndrome de tiroideo enfermo. Si nosotros medimos T4 libre en un paciente diabético, nos puede salir disminuido, no necesariamente porque el paciente tenga hipotiroidismo, y sí porque hay otra causa de fondo que nos está falsamente disminuyendo la T4 libre. Entonces, mucho cuidado con esto. Para evitar que confundirnos, siempre hay que medir la T4 libre junto con la TSH. En el caso de los gatos, las causas más comunes de resistencia son el hipertiroidismo y la acromegalia. La acromegalia definitivamente está subdiagnosticada, no es algo que estemos acostumbrados, definitivamente no estamos acostumbrados a medir eso en gatos diabéticos, que sería la IGF-1 con la que realizamos el diagnóstico, pero definitivamente es mucho más común de lo que pensamos. La acromegalia en gatos equivale al hiperadrenocorticismo en perros, entonces así de común puede ser y a veces lo estamos pasando por alto. En el caso del hipertiroidismo, nada más hay que tener mucho cuidado con falsos negativos. Si nosotros medimos la T4 total en un paciente felino descompensado, también puede haber un efecto de síndrome de tiroideo enfermo, o sea que esa T4 nos puede aparecer normal o inclusive baja, y nosotros nos aparece normal y estamos tranquilos con que no tiene hipertiroidismo, y en realidad es porque estaba subestimado esos niveles de T4. Entonces, igual, la T4 total es bueno darle seguimiento una vez que el paciente ya está estable. Otras causas de resistencia bastante comunes, que son los tratamientos con glucocorticoides, la enfermedad periodontal, también pacientes con gingivitis, muchísimo sarro, también son factores de resistencia. La pancreatitis y la obesidad son también considerados factores de resistencia bastante comunes. El monitoreo de estos pacientes, la clínica es súper importante, entonces como ya les dije, ver si los signos clínicos han mejorado. La poliuria y la polidipsia son los primeros que mejoran, es el primer cambio que van a notar los dueños, el estado de ánimo les cambia bastante ya durante la primera semana de tratamiento. El signo clínico que tal vez cuesta un poquito más es la pérdida de peso, eso sí tarda un poquito más. Y bueno, en el monitoreo siempre incluir las curvas de glucosa para ajustes de dosis, siempre incluir el urianálisis. La fructosamina yo la utilizo ya en pacientes que están más avanzados con el tratamiento, no cuando se están haciendo los primeros ajustes de dosis. Y siempre monitorear la presión arterial, la función renal, chequeos generales de hígado, riñón principalmente y hemograma. Ya para terminar, aquí puse algunos casos clínicos, principalmente de pacientes diabéticos con resistencia insulínica. Entonces, nada más como para evidenciar un poquito la importancia de los exámenes complementarios, de hacer un chequeo general, idealmente siempre antes de empezar el tratamiento. Entonces, por ejemplo, este era un paciente diabético que no estaba controlado, llegó a consulta por eso y se le hacen exámenes generales, era precisamente un schnauzer, y estaba con el colesterol y los triglicéridos por los cielos, la fosfatasa aumentada, y además de eso tenía una infección urinaria multiresistente. Entonces, habían demasiadas cosas pasando, ¿verdad? Que nos está interfiriendo con el tratamiento. Este es el mismo paciente. En este caso ya se había empezado a tratar la hiperlipidemia. La empezamos a tratar precisamente para ya después hacer exámenes de tiroides, porque la muestra salía muy lipémica y ya para poder hacer los exámenes de tiroides que sean lo suficientemente confiables, se les debería de mandar tratamiento para la hiperlipidemia para disminuirle un poco esa lipemia que por más ayuno que le demos no se va a quitar.
Y ya una vez que controlamos más eso, se le hizo una supresión que había salido negativa y se le hizo tiroides. Entonces, lo que quería evidenciar, este paciente, a pesar de que se le estaba dando el tratamiento para la hiperlipidemia, continuaba con el colesterol muy aumentado y los triglicéridos también. Ya eso puede ser indicio de que sí hay otra endocrinopatía de fondo. Y se le midió T4 libre y TSH. Aquí también lo que quería evidenciar es que es la importancia de siempre medir la T4 libre con la TSH. Son muchos los casos de hipotiroidismo en que la T4 libre puede estar normal, pero la TSH sí está aumentada. Si la TSH está aumentada, ese paciente es hipotiroideo. Entonces no hay que quitarse la costumbre de medir solo T4 libre, porque podemos estar pasando por alto muchos casos de hipotiroidismo. Y eso precisamente este paciente está con la T4 libre normal y la TSH por los cielos. Esto ya es, el hipotiroidismo ya es otro tema completamente aparte del por qué pasa esto, pero sí les comento que sí es muy común verlo, o sea, ver niveles de T4 libre normales y de TSH aumentados. Muchas gracias. Eso era lo que tenía para decir, para comentarles hoy. Y cualquier duda, con mucho gusto. Hola doctora, sí tenemos creo que tres consultitas aquí en el chat. Dice, ¿qué dice la doctora Rocío? ¿Qué piensa de la metformina? Eh, no es tanto lo que pienso, sino como lo que se ha evidenciado. La metformina puede ser o sea, sí se ha visto que como tratamiento complementario a la insulina puede ayudar, pero no es un tratamiento que por sí solo nos va a ayudar a tratar la diabetes. Entonces, sí se utiliza, yo lo he utilizado en pacientes que cuesta más controlarlos, entonces se entra con metformina, pero junto con la insulina. Y sí he visto pacientes que sí han mejorado un poco, pero definitivamente no es un tratamiento que por sí solo va a controlar una diabetes. Ok, perfecto. El doctor Darío Pereira nos comenta cuál es el valor diagnóstico de la hemoglobina glicosilada en diabetes. Hablaste que el término prediabetes no era muy adecuado. ¿Y cuánto ayudan las dietas de prescripción? Las dietas de prescripción sí, sí ayudan bastante, o sea, porque dije, precisamente tienen las características que necesitamos. Entonces, sí se ve mucha diferencia entre una dieta normal y una de prescripción en el control de las glicemias. Las que no son de prescripción, o sea, las dietas normales que pueden ser un poquito más altas en carbohidrato, un poquito más altas en grasa, uno sí ve picos de glicemia más marcados, o sea, tienen un índice glicémico más importante que una que no es de prescripción. ¿Y cuál era la otra pregunta, Doc? El valor diagnóstico de la hemoglobina glicosilada. Sí, ya se ha visto que no tiene valor diagnóstico, entonces del todo no se utiliza, no, no tiene como ninguna, primero que se ha visto que no es como en humanos, que tenga como una buena correlación diagnóstica con la diabetes, y además de eso, no es solo que no tenga una buena correlación, sino que no tendría ninguna ventaja sobre lo que ya tenemos, que precisamente Mm, eh, sí, precisamente, pues el diagnóstico, por lo menos en perros, no es necesario. Tal vez en gatos, cuando se sospecha de que puede ser un prediabético, lo que se mide en algunos países son los niveles de insulina. Aquí lo que pasa es que la insulina sí, la medición es un poquito más compleja y aquí no con la metodología que tenemos acá, pues no es recomendable utilizarla para eso. Ok, la última pregunta aquí en el chat, por lo menos. La doctora Elizabeth Gómez pregunta, ¿qué tratamiento utilizas y recomiendas para la hiperlipidemia? Los que más utilizo yo son el fenofibrato y el ciprofibrato, que son de uso humano. Entonces, en las farmacias de humanos hay varias presentaciones comerciales. Lo que varía entre el fenofibrato y el ciprofibrato son las concentraciones en las que vienen. Hay del fenofibrato
vienen concentraciones más altas y del ciprofibrato generalmente son como de 100 miligramos, entonces dependiendo del tamaño del paciente, escojo uno u otro. Ok, perfecto. No sé si alguno de los colegas tiene alguna otra pregunta. Bueno, doctora, agradecerle. Muchas gracias a ustedes, más bien. Agradecerle por la charla, muy provechosa para todos, creo. Esperemos que todos la hayan disfrutado. Muchas gracias por la invitación y me parece muy bien, o sea, muy bonito como todas estas actividades de educación continua, me parece que son bastante provechosas. Y ahí cualquier cosa que necesiten, ahí estamos, ahí les dejé el contacto de Hermovet para cualquier cosa que necesiten.